Hola, muy buenas. Mi nombre es Juan Fernando Bou Pérez. Soy psicólogo, coach educativo y CEO de Bou Consultores, que es una consultora educativa española cuyo fin principal es transformar la sociedad a través de la mejora de la calidad del sistema educativo. Quiero agradecer a todos los participantes, a todos los oyentes, a las personas que están viendo y escuchando este webinar, agradecerles su presencia, agradecerles también todo lo que están haciendo por el mundo educativo y que quieran conocer una nueva disciplina, que llevamos más de 15 años, para poder adentrarse en el corazón de esta disciplina y ayudarles en el día a día de su actividad docente. También me gustaría agradecer a Portoeditora que haya confiado en mí para este webinar, una editorial que llevo conociendo más de 10 años y que me ha permitido establecer sinergias, tener cursos, realizar webinars. Concretamente, ahora tenemos 2 cursos online, un curso online de coaching educativo y un curso online de educación positiva y neurociencia. Por lo tanto, quiero agradecer a Portoeditora también toda la labor que está realizando en el mundo educativo, tanto para los docentes como para los equipos directivos, para el alumnado y sus familias. El webinar de hoy lo hemos titulado Coaching Educativo, un contexto de cambio. Estamos en una situación complicada, difícil, una situación que merece realmente respeto y que nos puede ayudar, siendo que es una situación compleja, a establecer mimbres, establecer productos y establecer un nuevo contexto para realmente mejorar la calidad educativa. Esta situación que estamos viviendo, yo creo que más que vivirla como una amenaza, que sí que es verdad que se podría establecer de esta manera, tenemos que verla en el mundo educativo como una oportunidad de abrir nuevos horizontes, de establecer nuevas sinergias, de introducir nuevas competencias en el mundo académico y realmente de poder mirar hacia adelante, de encarar el futuro con un futuro del 2021 con éxito realmente que nos lleve a conseguir los objetivos académicos que nos hemos trazado. En este webinar, los objetivos que tenemos son los siguientes. Analizar 8 desafíos para la educación del siglo XXI y luego también compartir algunos recursos útiles, algunas herramientas, algunas técnicas que pueden dar respuesta a situaciones cotidianas, no solo dentro del aula, sino también dentro de lo que es el contexto educativo, el entorno educativo, el centro educativo. Por lo tanto, nos vamos a centrar evidentemente en la gestión del aula, en la relación con el alumnado y con las familias, pero también en situaciones relacionadas, por ejemplo, con la orientación académica y profesional, con la gestión de conflictos o la prevención de ellos, también en los roles o situaciones que pueden vivir los equipos directivos en estos momentos en relación a gestionar el claustro de profesores, la relación entre los distintos profesores de un centro escolar y la mirada compartida, sinérgica, de mirar todos hacia el siglo XXI, mirar todos hacia la educación del siglo XXI y a la mejora de esta educación que nos la está demandando la sociedad. Dicho esto, vamos a empezar para situarnos con una pequeña definición de lo que es el coaching educativo en el 2020. Para eso me gustaría hacer una pequeña disertación, una pequeña aproximación de cuándo nació esto del coaching educativo y cuánto tiempo llevamos en esto. Por lo tanto, cómo hemos llegado a esta definición. En este caso les tengo que comentar un poco mi vida personal y profesional para que entiendan cómo pudimos empezar a diseccionar, a desarrollar esta especialidad de coaching. Como les he dicho inicialmente, yo soy psicólogo, trabajaba en el mundo de la consultoría de los recursos humanos y conocí el coaching, evidentemente, en el 2000 aproximadamente, hace 20 años. En aquella época no existía el educativo, solo había ejecutivo, coaching de empresa, pero me formé, leí libros, creí que era una muy buena herramienta para complementar mi función de psicólogo especialista en recursos humanos y cuando estaba formándome en Madrid, en uno de los mejores programas formativos a nivel nacional, decidí que realmente lo mío no era el coaching ejecutivo, sino el mundo educativo. Yo ya estaba trabajando en la formación del profesorado, tanto universitario como no universitario, y pensé que sería interesante adaptar, especializar, flexibilizar esta disciplina del coaching al mundo educativo, al ámbito educativo, aplicarlo de manera real. Estamos hablando
del año 2003-2004 aproximadamente, un poquito más de 15 años, y allí le puse por primera vez la etiqueta de coaching educativo en esta especialidad. Esto quiere decir que soy uno de los pioneros a nivel internacional en esta disciplina. Evidentemente, los primeros años fueron complicados, fueron difíciles, porque lo único que tenía el coaching es una disciplina relativamente moderna, no tendrá más de 40 años aproximadamente, y nació, como todos saben, en el mundo del deporte, en los deportes individuales en Estados Unidos, luego pasó al mundo de las organizaciones, al mundo de las empresas, y posteriormente ya realmente cogió otro tipo de especialidades como el life coaching. Pero en el mundo educativo, aún en el 2000, 2001, no se había establecido. Por lo tanto, era complicado realmente partir de cero. Lo primero que teníamos que hacer es ver, determinar qué queríamos hacer, qué era esto del coaching educativo. En aquel momento, con poca bibliografía y muy poco escrito, realmente decidí definir el coaching educativo como algo más cercano al mundo ejecutivo, algo más que individual, algo que llevaba o que ayudaba a las personas del mundo educativo a conseguir sus objetivos y centrándome exclusivamente en el rol del profesor. Realmente esta definición, que la establecí en el 2005, llevó más o menos 6 o 7 años, en torno al 2012-2013, pero en ese año, a partir del 2013, consideré adecuado establecer una definición mucho más cercana al mundo educativo, que es esta que tienen aquí, que es la que está vigente en estos momentos. La definición de coaching educativo en este 2020, vigente desde hace 6 o 7 años, la podemos definir en relación a dos criterios. El primer criterio, que tiene que ver con ese primer párrafo, una nueva metodología didáctica que potencie contextos de aprendizaje más asociativos, más colaborativos, más cooperativos, más de sinergias, de colaboraciones, con el objetivo de mejorar la calidad educativa y ayudar a el desarrollo y crecimiento de todos los profesionales de la docencia. Ya no solo pensaba en el docente, como al inicio de la definición de coaching educativo, allá por el 2005, sino pensaba en todos los profesionales de la docencia. Cuando hablo de todos los profesionales de la docencia, evidentemente está el docente, el profesor, el educador en general, pero no puedo olvidarme tampoco de los miembros del equipo directivo, de los jefes de estudio, de los jefes de departamento, de los responsables de proyecto, ni puedo olvidarme de 2 o 3 patas también muy importantes dentro del engranaje educativo, como es el alumnado, quizás la más importante, junto con las familias. Y a partir de ahí y alrededor del centro pivotan también otros profesionales como la inspección educativa, las consejerías de educación, los ministerios de educación y aquellas asociaciones o fundaciones que trabajan en el mundo educativo. Por lo tanto, creo que esta definición de coaching educativo puede estar vigente muchos más años que la primera definición. Realmente quería establecer una metodología didáctica del siglo XXI, una metodología activa como podían ser otras metodologías como el aprendizaje basado en proyectos, como el aprendizaje cooperativo, como la inteligencia emocional, como la Flipped Classroom, Design Thinking, etcétera, etcétera. Evidentemente, para realmente que podamos establecer una metodología didáctica real, necesitamos un poquito más de base científica, que es uno de los retos que tenemos para el 2030 con la ayuda de los académicos y de la universidad. Pero, sin olvidar esta parte un tanto más teórica, introduje una segunda parte de definición del coaching educativo, que era el conjunto de herramientas, la caja de herramientas que teníamos todos nosotros, todos los profesionales de la docencia, para aplicar en los diferentes ámbitos educativos, en los diferentes roles que nosotros asumíamos dentro del centro. Normalmente estaba la de la gestión del aula, el poder motivar al alumnado o reducir los niveles de conflictividad, sobre todo para mejorar los índices de rendimiento académico, pero también podíamos aplicar estas herramientas de coaching educativo a la acción tutorial, a las tutorías tanto individuales como colectivas, a los procesos de mediación, a la prevención y gestión de conflictos, a la orientación académica y profesional por parte de los gabinetes psicopedagógicos, a las reuniones de proyecto, a las reuniones de departamento, a las reuniones de equipo directivo, a las relaciones entre los miembros del claustro, o sea, entre el profesorado. Y yo creo que tenemos herramientas que pueden trabajar cada una de estas actividades o roles educativos que yo creo que son fundamentales. Y todas estas vamos a intentar desgranarlas, a pesar de que, bueno, si les gusta la temática, pues tienen posibilidad ahora sí, 15 años después,
de tener lecturas de artículos científicos y bibliografía relacionada con el coaching educativo, y concretamente PortoEditora también ha sacado un curso online de coaching educativo que también pueden profundizar no solo en la definición, en el pasado y presente del coaching educativo, sino sobre todo en el futuro del coaching educativo con las herramientas para aplicar en distintas actividades. Con esto, realmente, el mensaje que quiero transmitir y por qué y el para qué de que yo me dedique al mundo de la educación en estos momentos es que quiero transformar la sociedad a través de la mejora de la calidad del sistema educativo como foco principal en la educación del ser. A través del coaching educativo y a través de esta disciplina que trabaja sobre todo en el ser, en el crecimiento y desarrollo personal de todos los que participamos de este ámbito, es transformar la sociedad, hacer una sociedad mejor. Y yo creo que nunca se puede hacer sino trabajando desde los principios, ¿no? Desde los cimientos, que es la educación de nuestro alumnado. Esto lo recojo en el primer libro que edité y que me publicó PortoEditora, que le estoy muy agradecido, en portugués, Coaching para docentes, motivar para o suceso. Así que realmente si les apasiona esta temática, creo que sería interesante que empezaran a conocerla mejor, a profundizar y hacer esta lectura de este libro, que yo creo que les puede acercar mucho más a entender lo que es el coaching educativo, cómo nace y cómo se desarrolla. Si entramos ya de lleno en el tema del primer desafío, aquí realmente me gustaría comentar esta frase, esta metáfora de o cambias o te cambian. Esto es necesario y más lo que estamos viviendo hoy en día. Nos estamos dando cuenta que la sociedad hoy en día, los cambios ya no se producen como en la época de nuestros padres, cada 100 años, cada siglo, sino que los cambios ahora, cada 5 o 10 años, hay un cambio social, hay un cambio laboral, hay un cambio relacional, hay un cambio digital y, por lo tanto, tenemos que ser personas profesionales, sobre todo aquellos que trabajamos en el mundo educativo, capaces de verlos, ¿no? De prevenirlos, de atenderlos, de tener curiosidad por saber qué está pasando fuera, por tener esa capacidad de creación, de innovación y de adaptarme a esas situaciones que está pasando alrededor mío para adaptarlas al aula. Por lo tanto, los cambios sociales que se han producido en estos últimos siglos en la vida social que impactan en la educativa es que hemos pasado de una era agraria con varios siglos hacia una era industrial, donde empezó el mundo de la educación, pero una educación muy sistematizada, sobre todo para crear perfiles preparados para el mundo laboral. Y esta era industrial que impactó en nuestras vidas en torno a siglo y medio, hoy en día ha sido sustituida por la era digital, la era del conocimiento, la era de la globalización mundial, ¿no? La era de las conexiones de Internet, ¿no? Y yo creo que es importante que sepamos adaptarla, que sepamos utilizarlo en beneficio propio de nuestros centros, pero sobre todo requiere también capacidad de abrir la mente, capacidad de adaptarnos, capacidad de ver lo que está sucediendo y además ser proactivo, ¿no? Acercarme a ello e incluso adelantarme a aquello que creo que está sucediendo. Cuando nos adelantamos, realmente nos beneficiamos y cubrimos más las necesidades de nuestros alumnos que no ir por detrás de ellos. Este primer desafío lo que nos dice como conclusión es que si el contexto cambia, si lo que está alrededor nuestro cambia, si la sociedad cambia, seguro que están cambiando las necesidades de nuestro alumnado, las necesidades de nuestras familias, nuestras propias necesidades y, por lo tanto, debe cambiar el centro, debe cambiar la forma de gestionar el centro, de visionarlo, de establecer un plan estratégico. También debe cambiar la arquitectura o la arquitectónica escolar, que veremos posteriormente, y por lo tanto debemos cambiar nosotros, nuestra metodología y todo lo que hacemos dentro del centro. Esto sería la primera conclusión que sacaríamos con este primer reto que tenemos y, evidentemente, ¿cuál es el desafío personal que tenemos como profesionales, que tenemos como docentes, como educadores? Y que es un proyecto de coaching educativo, dijéramos, de lo más llamativo, de lo más innovador, de lo más puntero, que es la observación dentro del aula. Si hay algo que sirve el coaching educativo para muchas más cosas, pero una concretamente es esta, que ya hay muchos colegios aquí en España y me imagino que también en Portugal que lo están aplicando, que es a través de un proyecto de centro, de un proceso de mejora que no se puede aplicar ya, o sea, que necesita
de sistematización, que necesita de trabajo, de reflexión, de que el equipo directivo confíe en el proyecto de coaching educativo y, por lo tanto, de incrementar y de aplicar en la observación dentro del aula, que realmente piense que puedan conseguir mejoras en ese proceso de observación dentro del aula y, por lo tanto, lo expongan delante del claustro de profesores y el profesor acepte también el involucrarse en ese cambio. Una vez tenemos todo claro esto, el introducir, el aplicar ese proceso de observación dentro del aula supone el que un coach docente se introduzca en el aula con otra profesora y la observe de una manera no participante y tome notas de lo que está haciendo, evidentemente, y esto es muy importante de resaltar, no con la idea de ni criticar, ni evaluar, ni establecer una etiqueta, ni nada de esto, sino simplemente con la idea de aprender, de que la otra persona aprenda, de que la otra persona reciba feedback de un profesor observador que tiene experiencia, que normalmente tiene unas claves determinadas de lo que debe ser la docencia en ese centro y que a partir de ahí, entre ambos, se pueda establecer una conexión, que con ese feedback se establezca un plan de acción para que ambos mejoren, sobre todo el profesor que ha sido observado. Pero para poder aplicar bien este proyecto, como he dicho anteriormente, necesitamos tiempo, necesitamos estar todos en el mismo barco, mirar todos en la misma dirección, que el equipo directivo planifique el proyecto de una manera adecuada, que incluso se seleccionen los profesores dentro del centro o profesores externos que sean capaces de hacer esa observación de una manera profesional y que además se les forme en cómo realizar la observación, en procesos de coaching, en cómo hacer las preguntas, en cómo dar feedback. Y también, evidentemente, son muy importantes los procedimientos. El tener claro qué se va a observar dentro del aula, el que también el observado, el docente observado, sepa qué se va a observar, el que haya una ficha que podamos cumplimentar ambas partes, el observado y el observador, y que se firme por ambas partes, donde quede reflejado el feedback del observador y el plan de acción por parte del observado y que luego, evidentemente, haya un seguimiento que nos permita evaluar el proceso, evaluar cómo está creciendo y cómo se está desarrollando ese profesor para que al final ese proceso cada año sea más interesante. Pero para mí, ese desafío personal, ese desafío profesional, ese desafío como entidad, como centro y también como colectivo del sector educativo, es clave para poder avanzar y el coaching puede aportar mucho en esta labor. Si tenemos que hablar de las herramientas de coaching educativo, os voy a mostrar las que estamos trabajando en estos momentos, pero sobre todo la distinción, la diferenciación entre las que trabajábamos cuando yo empecé con el coaching educativo, que apenas son 10 las que están viendo ahí, y las que yo he acabado trabajando ahora en el 2020, que son estas más las anteriores. Estamos hablando de unas 30 herramientas, que la mayoría de ellas están recogidas en el segundo libro que me publicó Puerto Editora, Ferramentas de Coaching Educativo, 12 ferramentas e 25 ejemplos prácticos, donde realmente ahí se recoge toda la aplicación práctica que han hecho compañeros vuestros de algunas de las herramientas de coaching educativo y nos han mostrado cómo lo han hecho, qué metodología han utilizado, nos lo explican, los resultados que han conseguido, si lo han hecho en primaria, en infantil, en secundaria, en ciclos formativos, en bachillerato o incluso en formación universitaria, qué resultados han obtenido, qué conclusiones, y esto evidentemente nos abre la puerta a seguir mejorando. Por lo tanto, les animo a que si quieren obtener herramientas reales, muy prácticas de aplicación en el aula para esas distintas actividades que hemos dicho anteriormente, como la gestión del aula, el incrementar la motivación del alumnado, reducir los índices de conflictividad del centro, trabajar mejor en la orientación académica y profesional, analizar procesos de mediación y qué herramientas pueden ayudar en estos procesos de mediación, o gestionar reuniones, gestionar proyectos o mejorar tu capacidad de liderar un centro como equipo directivo. Estas son las herramientas que están trabajadas, que tenemos trabajando en coaching educativo y que el 80% prácticamente de estas herramientas están trabajadas en el libro Ferramentas de Coaching Educativo. Quiero hacer otro inciso que es importante en cuanto que yo creo que se habrán dado cuenta rápidamente,
la evolución que ha tenido el coaching educativo en apenas 15 años. En el 2005 estábamos trabajando con 10 herramientas, en el 2020 estamos trabajando con 30 herramientas aproximadamente. Esto quiere decir que el proceso de incremento, de mejora numérico ha sido un 300%. Quiero decir, aproximadamente una herramienta y pico, casi 2 herramientas al año en esos 15 años. Por lo tanto, yo creo que es un proceso de evolución importante, es un proceso de evolución que no hubiésemos podido conseguir sin el esfuerzo y dijéramos, la generosidad de todo el colectivo de profesores, tanto en España, en Europa en general, en Portugal y en Latinoamérica, que han tenido a bien no solo creer en el coaching educativo, sino aplicar estas herramientas en su día a día y luego compartirlas conmigo para que a su vez pudiéramos seguir creciendo como disciplina. El segundo desafío que tenemos es el cambio metodológico. Evidentemente, hemos visto ahora que tenemos que cambiar como personas, como profesionales. Si vemos que la sociedad bajo nuestros pies está cambiando, nosotros debemos cambiar, pero el cambio metodológico es fundamental. Decía Albert Einstein que si nosotros hacemos una cosa repetidamente y esta cosa nos lleva a el fracaso, tenemos que hacer cosas diferentes para obtener resultados diferentes. Y esto es importantísimo. Si nosotros nos estamos dando de cabezazos contra la pared, llegará un momento que lo único que conseguiremos era o bien tirar la pared a tierra o bien hacernos una brecha en la cabeza. Pero no conseguiremos aquellos objetivos, aquellos retos que tenemos que alcanzar. A veces es importante pararse a pensar y ver que eso que estás haciendo no está funcionando y que hay que hacer otras cosas. Y esto también enseñárselo a nuestros alumnos. Esto es la clave de los cambios en general y la clave de los cambios metodológicos en particular. A nivel educativo, ¿qué cambio metodológico hay que hacer? Pasar del siglo XIX, siglo XX, al siglo XXI. ¿Cuál era el modelo educativo clásico, el del siglo XIX y XX? Era un modelo educativo directivo, basado en los procesos de enseñanza, no tanto en los de aprendizaje, en el que los estudiantes memorizaban información de una manera pasiva. O sea, realmente era el profesor el que tenía la información, él la transmitía como un busto parlante y el alumno la recibía, la memorizaba y luego simplemente la volcaba en el examen. Pero aquí lo único que hacía era trabajar de una manera pasiva este alumno y luego el aula, el centro, solo trabajaba las competencias curriculares. En el siglo XXI nos hemos dado cuenta que las competencias curriculares son muy importantes, pero no dejan de ser necesarias, pero, dijéramos, necesitamos además complementarlas con otras competencias como nos dice la UNESCO. Y por eso debemos o tenemos que crear nuevos métodos, nuevas metodologías, nuevos modelos que llamamos modelos educativos activos. Estos modelos del siglo XXI, donde la función principal es que en lugar de ser directivos, son cooperativos, son sinérgicos, son, dijéramos, colaborativos, basados en los procesos, en lugar de comunicación, en lugar de transmisión de información, de aprender a aprender. En este caso, de esta manera, cuando estamos en procesos de aprender a aprender, le damos el protagonismo al alumnado, lo ponemos en el centro del aprendizaje. Es él el que, evidentemente, con la ayuda del profesor, que actúa como un profesor coach, como un guía, como un acompañante de lujo, tiene esa capacidad de ser autónomo, ¿no? Independiente, que es capaz de progresar por sí mismo, evidentemente con esa ayuda del profesor coach, en que a pesar de que ir trabajando en equipo e ir favoreciendo esa información y obteniendo más información, aparte de todo eso, realiza transformaciones profundas que afectan no solo a mejorar el currículum, a mejorar el contenido curricular y el contenido de una asignatura, sino también a trabajar hábitos emocionales o de pensamiento, de capacidad crítica, también de hablar en público, de trabajar en equipo, todas estas capacidades que hoy mismo nos demanda la sociedad y nos demandan también las empresas o las instituciones donde nuestros alumnos dentro de 15 o 20 años van a incorporarse y queremos que se incorporen no solo sabiendo, sino sabiendo relacionarse, ¿no? Progresando con el ser, siendo personas maduras, responsables, pero a su vez coherentes, leales, con respeto al resto de las personas, con empatía, con respeto al medio ambiente. Esto es realmente lo que nos está demandando la sociedad. Por lo tanto, necesitamos ya, de hecho, cambiar
ese modelo educativo clásico a ese modelo educativo activo del siglo XXI, donde el profesor sigue siendo muy importante dentro de todo lo que es la columna vertebral del sistema educativo, pero que su rol ha cambiado de ser el protagonista de la acción educativa a dejar ese protagonismo en manos del alumnado, que es el principal protagonista de ese aprendizaje, pero siempre con la labor fundamental del profesorado, que se convierte en un profesor coach, donde no le transmite información, sino hace que el alumno busque información por sí mismo, sea capaz de tener fuentes bibliográficas, sea capaz de entrar en contacto con otro alumnado para conseguir esa información, que sea capaz también de establecer búsquedas a través de los buscadores digitales, que sea capaz de crear su propio sistema educativo y a partir de ahí siempre, evidentemente, con la ayuda de ese profesor coach que actúa como guía o acompañante de lujo. La diferencia entre un modelo tradicional y un modelo coaching es que en el modelo tradicional el profesor estaba aislado, cada uno hacía la guerra por su cuenta. Aquí trabajamos como un equipo. El equipo directivo trabaja como un equipo, el equipo de un departamento debe trabajar como un equipo, el claustro de profesores también, el departamento de infantil con el de primaria debe colaborar, el de primaria con el de secundaria con el de bachiller. Al final somos parte de un mismo proceso, ¿no? Y tenemos que compartir ideas, compartir conocimientos e ir todos en la misma dirección. El profesor como instructor, hemos dicho que pasa a ser un acompañante de lujo, es un profesor coach, mediador, acompañante de lujo, guía, y ya no se hace un énfasis en la enseñanza, sino sobre todo en el aprendizaje, que es un cambio de concepto. Hacer el énfasis en la enseñanza es transmisión de información. Yo tengo la información que soy el profesor, que es la única y verdadera, se la transmito al alumno, que solo tiene que memorizarla. En cambio, en el modelo coaching, en el modelo activo del siglo XXI, focalizamos en el aprender a aprender, ¿no? Que sea el propio alumno el que vaya enfatizando en esas competencias curriculares y adentrándose, evidentemente, con el empuje, con la ayuda del profesor. El método didáctico es unidireccional en el clásico y aquí buscamos más en el siglo XXI algo cooperativo, colaborativo, asociativo. El error ya no lo entendemos como fracaso o algo del que no se puede aprender, sino lo entendemos como un proceso para el aprendizaje, algo que debemos pararnos a pensar por qué no he llegado a conseguir aquello que quería conseguir, el éxito, y cuáles han sido los procedimientos para poder que en la siguiente ocasión no me pase lo mismo y pueda mejorar. Por lo tanto, yo creo que esto es importante. Muchas veces el error como fracaso lo tenemos en la mente, ¿no? Y eso nos paraliza para próximas veces o nos baja la autoestima. Y yo creo que es verdad que debemos cambiar esa etiqueta o esa creencia de que los errores no se deben cometer. Los errores se cometen porque somos personas. Ahora bien, hay que etiquetarlos como lo que son, que es un proceso que me ayuda a aprender para la próxima vez. En el modelo tradicional restringimos la autonomía del estudiante porque realmente el estudiante es algo pasivo. En cambio, en el modelo coaching, modelo del siglo XXI, formamos alumnos autónomos, activos, proactivos, responsables, críticos, alumnos realmente que sepan relacionarse con otros, que sepan hablar en público en distintos idiomas, que sepan trabajar con las competencias digitales. Por lo tanto, ya no trabajamos solo las competencias curriculares, trabajamos otras más, las intelectuales, las de relación, las emocionales, las sociales, las comunicativas, etc. Y evidentemente ya no se entiende un modelo educativo si no hay una competencia digital, una utilización de elementos de gamificación, o sea, unas TIC que no eran esas TIC de hace 15 o 20 años, sino unas TIC modernas, donde ya no solo tenemos la pizarra digital, sino analizamos de todas maneras, desde todos los ángulos, esas competencias digitales y nos adentramos en ellas, ¿no? Utilizamos los recursos que no son en papel, utilizamos también programas que nos ayudan a entender de manera diferente el contacto con mi asignatura, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, el colegio ya no es ese colegio, ese centro, como estaba antiguamente, que era único, sino que es un colegio, es un centro que comparte ese know-how como una comunidad educativa, que comparte know-how con las familias, y las familias cada día tienen que estar integradas más en los centros, que además el colegio se relaciona con otras instituciones del barrio, de la ciudad, que está abierta al mundo de las organizaciones, de las empresas. Por lo tanto, esto es fundamental
para entender mejor lo que es el coaching educativo, el modelo educativo del siglo XXI. Y en cuanto al tema de la manera, del rol que tiene esos educadores en general para cambiar de la manera clásica a la manera activa, es en ese proceso del siglo XIX-XX, de este proceso de enseñanza, más el rol del profesor es de instrucción y de transmitir conocimiento. En cambio, en los procesos de aprendizaje, en los procesos relacionados más con el siglo XXI, sugiere, no dice, no da consejos, ayuda, guía, acompaña, pregunta, pero no da nunca la solución o rara vez, fomenta las sinergias, fomenta las colaboraciones, fomenta el trabajo en equipo, etcétera, etcétera. Esta es la gran diferencia entre una metodología del siglo XX y una metodología del siglo XXI. El tercer desafío es el cambio metodológico que se asume también en un cambio de una nueva arquitectura escolar. Hemos hablado de los cambios metodológicos en el segundo desafío y evidentemente son necesarios, pero no suficientes. Son necesarios en el sentido de que nosotros debemos establecer y empezar a utilizar en los coles el aprendizaje basado en proyectos, las inteligencias múltiples, la inteligencia emocional, el coaching educativo, la flip classroom, etcétera, etcétera. Pero si eso lo hacemos en unas arquitecturas escolares clásicas, donde los pupitres están uno detrás de otro y la mesa del profesor está delante como toda la vida, no podremos hacer nada. Quiero decir, habrá cambiado nuestra manera de dar clase, pero en un entorno apretado, en un entorno que no nos dejará respirar, ni ampliar, ni crecer. Queremos acudir también a una arquitectura escolar del siglo XXI como muy parecida a lo que enseña la imagen, donde cambiemos la estructura de las clases, donde hayan espacios para compartir, distintos espacios para hablar en público que se conviertan en ágoras, o para distintos espacios para compartir con otros alumnos, incluso de distintos niveles académicos, alumnos de primaria con secundaria, incluso también espacios de mesas que se compongan de 3, 4 personas, otras de 5 o 6 personas, otras de 2 y puedan trabajar, de grabación, de vídeos, de ponencias, de webinars, laboratorios, prácticas, digamos distintos espacios, pero ya no solo me refiero al espacio que hay dentro del centro, sino incluso al exterior, que los recreos, los espacios exteriores sean diferentes, con más verde, con más vegetación, con distintas actividades, que no sea exclusivamente, como me imagino que pasará aquí en España y en Portugal, que casi la zona exterior del cole está muy presente en lo que son los campos de fútbol, pues que hayan también otras actividades, que no sea el fútbol, el balonmano, el tal, sino también el ajedrez o zonas diferentes donde los alumnos se puedan relacionar de manera diferente. Yo creo que esto está cambiando. Aquí ya hay arquitectos especialistas en cambios de arquitectura escolar y están creando colegios desde cero, nuevos, con esa dimensión que nosotros llamamos los colegios Google, y yo creo que esto estamos haciendo una labor. Lo que pasa es que evidentemente es costoso a nivel económico, pero tenemos que tenerlo en cuenta. El cuarto desafío tiene que ver con cuáles son los objetivos que plantea el coaching educativo. El primer objetivo que tenemos es crear dentro de ese proceso de aprendizaje un insight en nuestro alumno. Si nosotros, yo soy psicólogo y el insight lo traducimos como un darse cuenta, un mirar hacia adentro, esa mirada interior, ese darse cuenta, esa descubrir, ese eureka, que seamos capaces de que el alumno descubra cosas con nuestra acción, con nuestro acompañamiento, con nuestro guía, que antes de estar con nosotros no había descubierto, ¿no? Y esto es importantísimo. En ese insight le hace ser mejor persona, le hace ser mejor alumno y le crea nueva apertura al mundo. Es como abrir una ventana al mundo, ¿no? Y esto es ese insight que nosotros vamos buscando, para que se produzca un proceso de aprendizaje real. Nosotros lo que no nos gustaría tener en clase, aunque tenemos varios de estos, son lo que llamamos en la fase 1 que estáis viendo ahí, el incompetente inconsciente. Estos son alumnos que no saben que no saben. Son alumnos que tienen problemas, conflictos, desajustes, que normalmente vienen fracasando una y otra vez. La labor del coach aquí es fundamental. Esta es la clave. Crear un alumno que no sabe, un incompetente inconsciente, a través de procesos de insight, de trabajo interior, de trabajo de feedback, de identidad pública, de ver qué opinan los demás o de sacar lo mejor de sí mismo, sacar ese talento que, como decía Sócrates, espera
ser revelado, que toda persona tiene y por lo tanto todo alumno tiene, y pasarlo a la fase 2, que es la del incompetente consciente. Ese incompetente consciente sabe que al menos no sabe y ya ha conseguido bastante, ya hemos creado ese insight, hemos hecho que al menos se dé cuenta, que sepa cuáles son sus áreas de mejora, hacia dónde tiene que tirar, ¿no? Ahora solo nos falta practicar, practicar y practicar, establecer un plan de acción, empujarle a la acción, ¿no? Y pasar a esa fase 3 de competente consciente, que sé, y luego llegar, evidentemente, al competente inconsciente, ¿no? El competente consciente es este señor que ya ha hecho ese cambio, dijéramos, que ya ha establecido un plan de acción, que ha dado los primeros pasos, pero que realmente lo hace de manera automática. Aún es como cuando hablamos inglés, pero pensamos en portugués o pensamos en español. ¿Hablamos inglés? Sí, pero evidentemente no somos automáticos, no somos nativos ingleses. Nos falta mucho recorrido hasta hablar bien inglés. Para eso tenemos que llegar a la fase 4 del competente inconsciente, aquel que habla inglés prácticamente sin pensar en inglés. Esto es el último punto del proceso de aprendizaje. Aquí, si llegamos al cuarto nivel, habríamos conseguido el aprendizaje total, ¿no? El no sé qué sé, lo hago de manera automática, como cuando llevamos un coche de ahora también, ya vamos, tenemos bastantes años de experiencia, que muchas veces conducimos desde casa al trabajo, desde el trabajo a casa, y no sabemos por qué calles hemos pasado, porque estamos absortos en nuestros pensamientos o escuchando música o hablando con la persona que tenemos al lado, pero sabemos llevar el coche perfectamente. Los procesos de aprendizaje tienen que automatizarse para a partir de ahí poder empezar con otro proceso de aprendizaje. Y este es uno de los objetivos principales del coaching educativo, que tiene dos. El segundo objetivo tiene que ver con esta gráfica que estáis viendo aquí, que nos dice que donde pone el foco de atención el coaching educativo es la interpretación. En la interpretación de aquello que nos pasa. Hay algunas actividades, algunas personas, hay algunas profesionales que creen que las personas estamos determinados por lo que nos pasa. Y eso en parte es verdad, pero nosotros queremos que la mayor parte de la determinación que sufrimos no es por las circunstancias que vivimos, por aquello que nos pasa, sino por lo que tenemos en la mente, por la interpretación que hacemos de lo que nos pasa. Si somos personas optimistas, haremos una interpretación evidentemente más optimista. Si somos personas pesimistas y nos sucede algo, prácticamente nos hundiremos. Y esto es lo que marca el cómo nosotros gestionemos nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestra manera de ver la realidad, es lo que marca la actitud que tendremos ante la vida y los resultados que obtendremos. Por lo tanto, nosotros centramos todos nuestros esfuerzos, y el coaching así lo hace, en cómo podemos interpretar de manera más favorable aquello que nos está sucediendo para a partir de aquí obtener resultados mejores a nivel personal, a nivel familiar, a nivel de pareja, a nivel educativo, a nivel de empresa y en cualquier ámbito en el que nosotros trabajemos. Por lo tanto, hemos cambiado un poquito la concepción. Antiguamente el proceso era situación, actitud, resultados, y ahora es con el coaching situación, interpretación, actitud, resultados. El quinto desafío tiene que ver con una palabra clave que a mí me encanta, que es la capacidad de relación, el contexto, la capacidad de gestionar personas, el don de gentes, la capacidad de entrar en contacto con los demás, de empatía, de habilidades sociales. Eso es fundamental. Evidentemente, nosotros como profesores lo tenemos que tener, porque si no tuviéramos esta capacidad de entrar en contacto con los demás, de saber gestionar las emociones de los demás y los míos en beneficio de ambos, o no supiéramos mantener una conversación, dar feedback de manera adecuada, comunicarnos de manera adecuada, evidentemente sería muy difícil que nosotros pudiéramos gestionar un aula. Y eso se lo debemos también inculcar a nuestros alumnos, siendo nosotros, evidentemente, como modelos y referentes. Dentro de este quinto desafío, la palabra clave es la confianza y el taburete de la confianza. ¿Por qué la confianza? Porque desde el punto de vista del coaching, la confianza es la base de las relaciones. Si nosotros somos capaces de generar confianza en los demás, estableceremos compromisos, promesas y, por lo tanto, proyectos en común. Pero, evidentemente, si no sabemos gestionar o generar confianza en los demás no confiarán en nosotros y no podemos establecer sinergias, ni cooperar, ni colaborar, ni establecer sinergias, que hemos dicho que es la base del siglo XXI. Por lo tanto, tenemos que saber gestionar y generar confianza. Dentro de la confianza, es de perogrullo decirlo, pero tengo que decirlo, es la autoconfianza. Si yo no confío en mí mismo,
si yo no confío en mis posibilidades, si yo no sé que soy capaz como persona, como docente, como profesional, difícilmente voy a poder gestionar y generar confianza en los demás. Porque los demás lo van a oler rápidamente, van a ver que soy una persona, dijéramos, que le cuesta confiar en sí mismo, con baja autoestima, con bajo autoconcepto, y esto siempre es difícil de poner algo de mis asuntos en manos de esa persona. Por lo tanto, tenemos que establecer primero esa autoestima, esa confianza en mí mismo para poder luego generar confianza. El taburete de la confianza o esas tres patas de la confianza que estáis viendo aquí, o sea, la base de la confianza son la actitud con C, la aptitud con P y la confiabilidad o la fiabilidad, que es la tercera pata de la confianza. Si empezamos con la actitud con C, que es lo más importante, tiene que ver sobre todo con aquello que soy yo, con mis soft skills, con mis habilidades, con mis características. ¿Y qué características o habilidades tiene que tener un docente o un profesional de la docencia para generar confianza? La primera y más importante, credibilidad. ¿Qué quiere decir la credibilidad? Credibilidad quiere decir que los demás realmente vean que aquello que yo estoy diciendo tiene cierto sentido. Que cuando yo hablo, los demás escuchen. Cuando yo estoy en una reunión de claustro y hablo, si yo tengo credibilidad ante el grupo, los demás, estén de acuerdo o no con lo que yo diga, van a querer escuchar lo que yo diga para partir de ahí luego opinar. Eso es credibilidad. Quiero decir que mis opiniones tienen sentido para ellos. La credibilidad es fundamental para un profesor dentro del aula porque la credibilidad es la que genera, dijéramos, esa capacidad de que el alumno confíe en ti, que te conviertas en un modelo o referente para él. Y por lo tanto eso es fundamental. Esa credibilidad tiene que ver con cómo me muevo, en cómo digo las cosas, el conocimiento que tengo de la asignatura, etcétera, que eso lo veremos también en la actitud. Otros conceptos clave de la actitud con C, por ejemplo, es la coherencia. Una persona en general tiene que ser coherente, pero un profesor todavía más. Lo que no puede hacer un profesor es decir que mañana va a suspender a toda la clase y luego va a aprobar al 90%, o que va a aprobar al 90% y va a suspender a toda la clase, que va a hacer un examen fácil y lo va a poner difícil, que las reglas del aula son estas y mañana las cambia. La coherencia es hacer aquello que has dicho que vas a hacer o hacer aquello que piensas que vas a hacer. Esto es de una manera coloquial, de una manera un tanto definida, un tanto más académica, podríamos decir que la coherencia tiene que ver con las tres partes de la persona: pensamiento, emociones y conducta. El pensamiento es todo lo que tiene que estar, todo lo que está aquí en la mente, opiniones, juicios. Las emociones tiene que ver con todo lo que está en el corazón, dijéramos, el tema de estímulos, de emociones positivas, de emociones negativas. Y la conducta tiene que ver con las extremidades, tiene que ver con nuestra forma de ser, con nuestra actitud, con nuestro temperamento, con nuestro carácter, con nuestra conducta, ¿no? Las cosas que hacemos, ¿no? Todo esto, si va en la misma dirección, es que la persona es coherente. Si no, no es coherente. Y evidentemente hay que hablar de una palabra clave que siempre surge en todos los debates educativos, que es la autoridad versus el poder, autoridad versus poder. La mayoría de docentes lo que requieren siempre es poder, piden poder a la administración. Quiero tener más poder en mi clase, en mi aula, como docente, como profesional. Pero en realidad se están equivocando y esto lo saben bien los docentes, o sea, los profesionales relacionados con la abogacía, porque van a la raíz latina del término. Autoridad viene de la deriva latina autoritas y poder viene de la deriva potestas. Ellos saben que el poder te lo otorgan, pero la autoridad te la tienes que ganar tú. Y nosotros ya tenemos el poder, porque nos la han otorgado el centro de contratarnos para poder dar clase como docentes, pero no tenemos la autoridad, ni el centro te la puede dar, ni la administración pública te la puede dar. Te la tienes que ganar tú con tu ánimo, con tu pasión por la educación, con tu actitud. Y eso es fundamental. En la segunda pata de la confianza tenemos lo que llamamos la aptitud. La aptitud con P. Y aquí es donde vienen ya los conocimientos técnicos. Conocimientos técnicos relacionados con la asignatura, dominio de mi asignatura, evidentemente dominio de lo que es el conocimiento del centro, cuestiones también, temas relacionados con metodología, pedagogía, competencias digitales y esa también, evidentemente, no parar, ¿no? Esa curiosidad por conocer más, saber más, etc. Y la tercera pata de la confianza tiene que ver con la fiabilidad o la confiabilidad. La fiabilidad o la confiabilidad son
es una palabra, son sinónimos que tienen que ver, que proceden del mundo de la ingeniería de procesos, de los materiales, de las herramientas, y podemos decir, yo os lanzo una pregunta, de ¿cuándo un motor es fiable? Un motor es fiable cuando no se equivoca nunca, cuando no falla nunca, no se equivoca nunca, no falla nunca. O una lavadora es fiable cuando no falla nunca. ¿Cuándo esto, si lo trasladamos a las relaciones humanas, decimos que una persona es fiable? Una persona es fiable también cuando no falla nunca, o al menos falla pocas veces. Quiero decir que es coherente tanto en el pasado, en el presente como en el futuro. Yo digo una cosa ahora, pero mañana diré la misma y pasado mañana diré la misma, a no ser que cambien las condiciones, que cambien mi escala de valores. Y además, yo seré buen profesor ahora, pero seré buen profesor dentro de un año y dentro de 5 años. Al igual que un médico, para ser fiable, yo quiero un médico fiable, no quiero un médico que ahora sepa y dentro de 5 años no sepa porque no se haya actualizado, porque no haya visto cuáles son los nuevos bisturís, si son bisturís digitales, solo sepa utilizar bisturís analógicos o que no haya leído información actualizada de su especialidad. Pues lo mismo quiero con un profesor. Quiero que sea fiable, ¿no? Que ahora sea bueno, pero que mañana sea bueno, pasado mañana también, y siga teniendo esa curiosidad por aprender. Eso generará confianza y, por lo tanto, generará modelo y referencia en nuestro alumno. El sexto desafío es el recurso principal que tenemos dentro de las técnicas o herramientas para aplicar en el aula y que deberíamos aplicar mucho más, que es la metáfora. La metáfora a mí me encanta como recurso principal. Ya os digo que sí que es verdad que la utilizamos poco, deberíamos utilizarla un poquito más, y sí que es verdad que en infantil se utiliza adecuadamente, se utiliza en gran medida, pero a medida que vamos avanzando en el transcurso de la cadena en nivel académico, la vamos utilizando cada vez menos y yo creo que deberíamos volver a producirla, volver a utilizarla. Esta metáfora, desde el punto de vista de la filología, la podríamos definir como la unión o la relación entre dos conceptos, uno real y otro imaginario. Es esta metáfora literaria que es que todos más o menos lo hemos utilizado, lo hemos leído alguna vez, por ejemplo, las perlas de tu boca, cuando hablamos de los dientes, ¿no? Eso es algo muy metafórico, muy literario. Digamos, los libros están llenos de metáforas y de recursos de este estilo, ¿no? Pero ¿cómo se puede aplicar esto al aula? ¿Y por qué es un desafío importante? ¿Por qué es uno de los recursos principales? O para mí, incluso el recurso más importante. Porque la metáfora te abre una ventana al mundo, te hace conectar la clase con lo que está sucediendo en la sociedad. Traes la sociedad y aquello que sucede en la sociedad que te preocupa a ti en tu asignatura, te la permite traer al aula. Y por otra parte, te abre esa ventana, esa capacidad de imaginar, de visualizar, de que el alumno sea el protagonista de la educación, como hemos dicho que debería ser en esta metodología del siglo XXI, ¿no? Convertirse en el protagonista de su propia educación con la guía o el acompañamiento por parte del docente coach. Las metáforas son muchas y evidentemente se pueden utilizar en cualquier nivel académico. En infantil se utilizan muchísimas, como pueden ser los cuentos, las parábolas, las canciones, pero también es verdad que en primaria y en secundaria podríamos utilizar, ¿no? Como, por ejemplo, temas de artículos de determinados periódicos, quizás esto más para secundaria, o artículos científicos que yo los trajera al aula que tengan que ver con mi asignatura, role-playing, teatralización, dramatizaciones, profesores invitados, que esto ya hay colegios privados y concertados que lo utilizan bastante a menudo, donde viene un profesional de un ámbito determinado a contar su experiencia en el trabajo del día a día y que complementa un poco lo que está comentando el profesor. Hay una técnica que a mí me gusta mucho, que he traído de la psicología clínica y la he adaptado al aula, que es la técnica de la autorrevelación. La técnica de la autorrevelación en psicología clínica se utiliza con pacientes, evidentemente, pues pacientes que pueden tener un problema de depresión, de ansiedad, de estrés, y que los utiliza el psicólogo, pero de una manera que tiene que ser, tal como marca nuestro código deontológico, tiene que ser real. Autorrevelación es contar algo de ti mismo. Y lo hace el paciente, el terapeuta, el psicólogo, con el paciente cuando considera que esa autorrevelación, esa información que va a contar de sí mismo, le puede ayudar
a subsanar sus problemas emocionales. Por ejemplo, en el caso de que el psicólogo esté con un paciente que tiene una depresión y está utilizando determinadas técnicas y no mejora, él puede contarle, si considera oportuno y siempre con fines psicológicos, que él también pasó por una depresión, pero que ha sido capaz de superarla. Y esto le puede venir muy bien a ese paciente para decir, ostras, pues si mi psicólogo ha podido superar una depresión y ahora está fenomenal, ¿por qué no voy a hacerlo yo? Eso es una autorrevelación. ¿Cómo lo aplico yo al ámbito educativo? Quitándole de esa patina de tan código deontológico de utilizarla solo cuando es verdad, sino, evidentemente yo la utilizo en cualquier momento en primera persona. Cuento alguna situación que igual yo no he vivido, no he experimentado, pero en primera persona, porque así entiendo, y esto está demostrado científicamente, que conecta mucho con el alumnado. Me imagino que todos habéis probado a contar una historia como si la hubieseis vivido vosotros y los alumnos, aunque estuvieran haciendo lo que estuvieran haciendo, siempre dejan de lado lo que están haciendo, te miran, las pupilas se le dilatan y todo el mundo calla, ¿no? Pues utilizarla como metáfora, esta es una herramienta fundamental. Tenemos otra, por ejemplo, aquí en España hay un programa que a mí me encanta, que es El Hormiguero, lleva unos 15 años en antena, y en El Hormiguero hay un apartado siempre que trabajan lo que son recursos científicos, ¿no? Experimentos científicos. Hace 4 años hicieron uno sobre los fluidos no newtonianos, fluidos que eran líquidos pero que se convierten rápidamente en sólidos. Por lo tanto, lo que hicieron fue poner una piscina con agua, arriba el fluido no newtoniano y cuando solidificó pasaron caminando por encima, como si fuera Moisés cuando se abrieron las aguas. Esto llegó a oídos 3 o 4 años después de un profesor de Harvard que lo utilizó con sus profesores, con sus alumnos de universidad y también en sus conferencias para decir que la metáfora era un recurso fundamental. Pero también conozco aquí en España profesores, por ejemplo, concretamente uno en secundaria, en primero y segundo de secundaria, que explica la metáfora, explica la parábola con una metáfora. Todos conocéis al portero de la selección española que juega allí en Portugal, a Casillas. En uno de los goles que recibió jugando con la selección española, le metieron el gol pasando la pelota por encima de él estaba adelantado y cayendo en la red. Entonces, este profesor les ponía ese vídeo que duraba apenas 20 segundos y luego debatían durante 5 o 10 minutos sobre la pelota, la trayectoria de la pelota, etc. Cuando ya habían debatido, él decía que, ya les explicaba que esa trayectoria que había tenido la pelota era una parábola y ya les definía lo que era la parábola y le explicaba la fórmula de la parábola. Esto es una metáfora. Hay que utilizar las metáforas. Utilicen las metáforas cuanto más mejor. El séptimo desafío tiene que ver con la pasión y se precisa pasión en estos momentos de decaimiento, de desmoralización mundial, de pandemia, y yo creo que esto nos puede salvar en los malos momentos. Se puede interpretar de esta manera: yo amo lo que hago. Esto no tiene nada que ver con la vocación, aunque la vocación es fundamental y a mí creo que en educación hay muchísima vocación. Tiene que ver más con otra cosa, tiene que ver más con pasión. La vocación es estar haciendo algo ahora que yo deseé ser cuando tenía 15, 16, cuando era adolescente o con 20, 21 o 22 años. Yo allí, con 20, 21, 22 años, pensé que quería ser profesor y ahora con 30 estoy siendo profesor. Eso es vocación. Pero hay muchas personas, como todos sabéis, que llegan al mundo de la educación sin pensar nunca que hubiesen querido ser profesores, pero a mí lo que me interesa realmente de ellos es que le cojan cariño. Eso no es vocación, eso es pasión. A mí me encantaría que todos fuéramos vocacionales, pero no es así. De hecho, la Universidad Carlos III de España, en una investigación reciente de hace un año, ha determinado que en España solo hay un 6% de vocaciones. Quiere decir que solo hay de los trabajadores un 6%, 6 de cada 100 que están trabajando en aquello que realmente cuando eran más jóvenes quisieron trabajar. Pero lo importante, la pregunta clave es, ¿en aquello que están trabajando les gusta? Si les gusta, adelante. Evidentemente yo creo que si esa investigación científica se hubiese hecho por temáticas, por sectores, el sector educativo, el 6% hubiese incrementado al 30 o 40%.
Y dentro de esos componentes del bienestar, de esa felicidad, de esa psicología positiva, y siguiendo, evidentemente, las directrices y el contenido bibliográfico de Martin Seligman, el creador no solo de la psicología positiva, sino de un concepto muy importante que quizás todos conozcan para el mundo educativo, como el concepto de indefensión aprendida, he creído conveniente crear un método CASA, un método BOW, con esos, para mí, 7 componentes claves de la felicidad o del bienestar. Esos 7 componentes son misión, decisión, coherencia, visión, congruencia, pasión y apertura al mundo. Esos 7 componentes conforman lo que es nuestra casa. Nuestra casa que tiene que estar abierta al mundo, abierta a progresar, abierta a lo que sucede, tiene que globalizarse, tiene que comunicarse. La misión, empezamos con el primero, para mí el más importante, tiene que ver con lo que somos, nuestros valores, nuestra escala de valores, que se adquieren en los 7 o 10 primeros años de vida, si hablamos de la persona, del profesional, y si hablamos de la organización académica del centro, la cultura, la filosofía, si es religioso, si es no es religioso, si es público, si es privado, si es concertado, etc. ¿Por qué es importante la misión? Porque determina nuestro ser, determina quiénes somos, nuestro carácter, nuestra manera de entender el mundo y, por lo tanto, las decisiones que tomamos. En función a nuestra misión, haremos, seremos, compartiremos o interpretaremos el mundo de una manera. Si nuestro colegio es un colegio religioso, yo intentaré fomentar la cristiandad dentro del centro y organizar eventos relacionados con la religiosidad. Y eso es lógico, porque esto nos lleva a la coherencia, que como hemos dicho, no lo voy a definir más, tiene que ser una relación en el que pensamientos, emociones y conductas vayan todos en la misma dirección. El cuarto concepto clave de los 7 componentes del bienestar tiene que ver con la visión. Y la visión en el coaching educativo es clave. Es nuestros objetivos, es el futuro, es lo que queremos ser de mayores. Nuestros objetivos, ya sean académicos, personales, familiares, profesionales, o si hablamos de una organización escolar, de un centro escolar, nuestro plan estratégico, dónde queremos llevar el centro, esto evidentemente lo realizan el equipo directivo, la dirección, ¿no? ¿Dónde queremos llevar el centro dentro de un año, dentro de 3 o dentro de 5 años, ¿no? Esa visión tiene que estar relacionada con la misión. Nuestro plan estratégico del centro tiene que estar relacionado con la cultura, al igual que nuestros objetivos deben estar relacionados con nuestros valores, porque si no, somos incongruentes. La congruencia marca un poco la relación con los criterios anteriores, sobre todo la visión con la misión, pero también las decisiones que vamos tomando que sean coherentes con todos los demás. Y luego los 2 últimos componentes o conceptos clave dentro del bienestar, según mi punto de vista, según mi modelo, mi método BOW, es la pasión, que ya lo hemos conocido antes, esa capacidad de ponerme la camiseta de mi centro, de disfrutar con lo que hago, de ser vehemente en aquellas cosas que pongo en funcionamiento, de tener vitalidad, de tener energía positiva en aquello que hago. Evidentemente con eso, y si os dais cuenta, la pasión la he puesto como acabando la casa, en el tejado, en lo más importante, aquello que ilumina todo lo demás. Esa casa, una vez ya la hemos construido, tiene que tener ventanales y tener esos ventanales que nos abren al mundo. Por una parte, esos ventanales que nos abren al mundo para nosotros como personas y como profesionales, la inteligencia emocional, sobre todo en sus componentes de empatía y habilidades sociales, pero en una organización tiene que estar, esa organización, ese centro escolar, tiene que estar muy atento a lo que está sucediendo en la sociedad, receptiva a lo que va ocurriendo, capaz de establecer sinergias con otras entidades educativas y otras entidades no educativas y también con capacidad de flexibilizar, de cambiar. Por lo tanto, estos 7 componentes, misión, decisiones, coherencia, visión, congruencia, pasión y apertura al mundo, son claves para llevarnos al éxito o al fracaso. Y ya para acabar este 8º desafío, los buenos profesionales docentes, debemos establecer objetivos compartidos, objetivos de que vayamos todos en la misma dirección, el centro, el equipo directivo, el claustro de profesores, las familias, el alumnado y la inspección, todos en la misma dirección. Debemos inspirar esfuerzo y perseverancia a nuestro alumnado, ser modelos y referentes para ellos, tener una elevada inteligencia emocional, esto es claro,
acreditar que a partir de la enseñanza nosotros creemos en el potencial de nuestros alumnos y le ofrecemos recursos, les empoderamos de alguna manera para que sean ellos mismos los que adquieran su propia estima, evidentemente con nuestro acompañamiento, y considerar la enseñanza con pasión o como una vocación, para crear un entorno de confianza y autonomía. A partir de aquí, me gustaría, y escuchando atentamente las cuestiones, las preguntas que me han hecho aquellos que estaban participando de este webinar, quería contestar a dos que me han parecido muy interesantes. En primer lugar, ¿qué debemos hacer o qué qué puede hacer el coaching educativo en esta época en donde probablemente tengamos alumnos desmotivados, tengamos alumnos que hayan perdido algún familiar, tengamos alumnos más bajos de energía, con problemas a nivel emocional? Tenemos muchas cosas que hacer. En primer lugar, el coaching educativo es una herramienta que trabaja el ser, ese acompañamiento. Tenemos que crear esa empatía con él. Hoy más que nunca nos necesitan al profesorado y se tiene que establecer ese hilo conductor con él, ese cordón umbilical con él. Tenemos que generar esa confianza. Y luego hay herramientas muy importantes que se pueden aplicar, que pueden ayudar a los profes a gestionar todas estas situaciones para reducir los niveles de conflictividad, reducir esa ansiedad o ese estrés de no saber adaptarse a esta nueva situación. Y estas herramientas pueden ser aquellas que están relacionadas con la mediación, como la escalera de inferencias o la escalera de evaluación, que desde aquí les animo a que a través de la bibliografía que hemos comentado puedan indagarlas y conocerlas profundamente porque son excepcionales, y también quizás algunas herramientas que les ayuden un poco a tomar conciencia, ¿no? A parar, como el mindfulness, ¿no? La relajación, la respiración o el MAFO, esa que antiguamente se llama DAFO y que yo llamo MAFO, un acróstico mnemotécnico de mejoras, amenazas, fortalezas y oportunidades, que le ayuda un poco a tomar conciencia, a verse hacia adentro, a interiorizar, o también a obtener quizás la opinión de los demás para que le vean, para que él se dé cuenta, ese alumno se dé cuenta de lo que opinan los demás, que probablemente están viendo mucho mejor de lo que él se considera a sí mismo. Así que el coaching educativo tiene mucho que aportar en esas actividades. Y la segunda pregunta que me plantean es una pregunta relacionada con, y es una pregunta que a mí me ha parecido muy interesante, porque yo siempre lo comento en mis conferencias o webinars, me preguntan, pero ¿un docente es necesario que sea coach inicialmente o es necesario que sea autocoache, que aplique coaching para luego ser un profesor coach? Y yo digo, hombre, no es que sea necesario al 100%, pero seguro que si lo es, va a ser mejor coach docente. Yo estoy cansado de dar formación en centros, pues, herramientas para el aula o cómo gestionar el aula, y sé de las dificultades que tienen todos los profesores para gestionar bien estas aulas, y me piden muchísimos recursos, muchas herramientas y técnicas, y sé que me las piden porque las necesitan, pero cometen a veces el error de querer aplicarla ya. Si yo tengo el curso hoy, mañana ya quieren aplicarlas. Y probablemente el error supone el no haber pausado un poco la aplicación, el haber entendido bien la herramienta, el habérsela aplicado a sí mismos, eso es autocoachear, el haber desarrollado ellos esa vertiente interior que muchas veces no nos da tiempo a los profesores porque tenemos muchísima carga lectiva, pero yo creo que es necesario porque nos ayudaría a entender mejor las herramientas, los recursos, la relación con nuestro alumnado y aplicarlas de manera adecuada. Así que a la pregunta, yo lo que haría en conclusión es evidentemente decir que sí, que mejoraría nuestra acción profesional, autococheándonos, dijéramos, trabajando con nosotros mismos a nivel interior, pero también aplicándonos las herramientas a nosotros mismos para entenderlas mejor y luego poderlas aplicar de manera mucho más adecuada, y a partir de ahí ser unos buenos docentes coaches. A partir de aquí, como indica la transparencia, les animo a que si les ha gustado el webinar y quieren seguir indagando en esta disciplina, hay dos maneras. Empezar con la bibliografía o, de manera complementaria también, inscribirse en el curso online de coaching educativo que imparto
a través de la certificación y con la organización de Puerto Editora, de la Academia de Puerto Editora. Así que les espero. Cualquier cosa que quieran de mí, o bien a través de Puerto Editora y de su academia, con el curso online de coaching educativo, o a través de cualquier ámbito de relación, el correo o las redes sociales Twitter, Facebook, LinkedIn o Instagram. Así que espero que les haya gustado. Ha sido un placer para mí que me permitieran, que me dieran el lugar y el contexto para hablar de algo que me apasiona como el coaching educativo, y espero que no sea la última vez que me pueda dirigir a todos ustedes. Así que gracias. Gracias también a Puerto Editora por la labor que están realizando en el mundo educativo. Muchas gracias.